Buenos días. Honorable Asamblea, solicito por favor íntegro al diario de los debates la totalidad de mi propuesta, que leeré en un extracto mínimo, y pongo a su consideración lo siguiente. Esta propuesta de iniciativa tiene el propósito de asegurar la promoción de los derechos humanos mediante los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que explícitamente mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esta propuesta tiene pretensión de educación profunda, ya que viene sugerida en nuestra Carta Magna. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Así lo cita. Nosotros queremos que ustedes consideren esta modificación, que parece discreta, pero tiene una inmensa carga que desprende la modificación sustantiva de orientar la idea de democracia en una vía de respeto a los derechos humanos. En la guía conceptual sobre el cambio constitucional del 2011, que esa institución elaboró, se dice con precisión las implicaciones de esa reforma. El desafío no proviene solamente de la necesidad de incorporar nuevos elementos al bagaje institucional, cultural de los usuarios del derecho, sino la materializa en la necesidad de pensar y operar bajo técnicas y prácticas distintas a las que se utilizaban. Esto es así porque la reforma requiere de un sustrato cultural que le ofrezca sustento. Esto constituye una obligación para diversos actores. Pues bien, el cambio propuesto es orientar el mandato que viene en ese artículo mencionado lo siguiente. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará a la vez el amor a la patria, el respeto y la formación en los derechos humanos desde la enseñanza filosófica de la ética y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. ¿Por qué la enseñanza filosófica? ¿Y por qué desde la ética? ¿Y para qué? Nadie, compañeras y compañeros senadores, puede abstraer de los derechos humanos de una esfera ética. La sustancia íntima de los derechos humanos es la ética. Y la ética es una de las vertientes de la filosofía, la disciplina humana que ha buscado la verdad, los métodos de acceso a ella, la investigación crítica y el análisis. No hay producción cultural valiosa si no tiene de fondo esa carga de intención. En fin, la filosofía misma, a través de la historia, ha desarrollado un método de enseñanza, y ese método viene de los imperativos de la lógica. Ha influido decisiva y definitivamente en los sistemas de enseñanza, y por ello nuestra idea es introducir, para una mejor formación en materia de derechos humanos, los recursos epistemológicos de la filosofía y la ética. A lo largo de la iniciativa pretendemos demostrar con argumentos de especialistas en diversas materias que los procesos cognitivos complejos, los procesos pedagógicos, poseen una enorme calidad de recepción a través de una enseñanza filosófica, a través de un eje paralelo a la ética, asegurar esta promoción, el respeto y la protección y garantía es sustancialmente un proceso cultural y un proceso como el que infiere en el artículo citado. Necesariamente se tiene que tener conceptualizado y sometido a una metodología, planificación y activarlo mediante las instituciones del Estado hacia programas de estudios profesionales. La ruta de argumentación que supone esta propuesta es articular los siguientes conceptos: promoción, progresividad, garantía, respeto a los derechos humanos y el concepto de educación como un concepto epistémico. Compañeras senadoras y senadores, si nos atrevemos a hacer un corte analítico de nuestro país y del mundo en este momento, veremos el dominio de las decisiones sustantivas no brota de una conciencia ética, está totalmente fuera del marco.
el cambio climático, la desigualdad, la dimensión que ha cobrado la delincuencia organizada en el mundo, la impunidad, los anuncios de las polarizaciones raciales y religiosas, entre otros, la obscena concentración de riqueza, son la manifestación de que la humanidad no ha asimilado profundamente la necesidad de regirse por la ética. Por ello, pretendemos intervenir en el texto constitucional una vía que refuerce esta estructura que demanda la prevalencia del respeto a los derechos humanos, que enseñe la ruta del cambio de los paradigmas y devele con precisión clínica el estado que guarda la especie humana. La situación de la naturaleza y los comportamientos a seguir para una supervivencia ahora ya bastante entrada en un proceso que conducirá a una catástrofe en la especie humana y en la vida de todo el planeta. Y mucho se ha dicho en la historia de los discursos políticos y de las argumentaciones que es la educación la que va a orientar a la humanidad a un destino de convivencia racional. Y lamentablemente no ha sido así. Inundemos de ética la escolarización, toda enseñanza, la ciencia, la técnica, la medicina, las investigaciones, los negocios, la administración pública y las instituciones dirigidas por decisiones. Abramos la posibilidad entonces de formar a las siguientes generaciones con criterios puntuales de objetivos que respeten a los otros, que respeten entre géneros, que compitan bajo reglas y moderaciones, que se vean como una especie vulnerable, dependiente del medio ambiente, de la organización social que respete y tenga la posibilidad de convivir con otras culturas. Y necesitamos futuro, y bastante futuro, y lamentablemente parecemos empecinados en destruir y trastocar y saturar los delicados nichos donde se puede dar y mantener la vida. Por ello, es viable revisar y considerar que como el concepto de derechos humanos emergió de un texto constitucional mexicano, después de una inmensa energía social invertida en ello, es viable. Y decimos que la educación que imparta el Estado incluya una formación ética con estrategias filosóficas que impulsan y promueven este pensamiento. La formación filosófica que tiene como núcleo la pregunta y una pregunta es ya una experiencia de conocimiento. Es la experiencia ideal para generar conocimiento y es irrebatible una experiencia filosófica porque se busca siempre algo. Buscar saber a través de generar unas hazañas humanas por excelencia es la necesidad de saber después de instalar en su conciencia una duda que requiere ser despejada. De ahí la pregunta y la sospecha de que se puede saber y el brote que nos da una categoría superior, la pregunta. Por todo lo anterior expuesto, someto a consideración de esa soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto y la formación en los derechos humanos desde la enseñanza filosófica de la ética y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Es cuanto, presidente. Gracias. El senador Casillas. Sí, espérame tantito, senadora. Senador Casillas, si le dan volumen en su escaño, por favor. ¿Con qué objeto, senador? Gracias, presidente. Primero, para felicitar a la autora de esta iniciativa y en segundo lugar, pues solicitarle si tiene bien sumarme a esta iniciativa que es de lo más trascendente que puede haber. Si bien es cierto, en 2011, con la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, de la cual México se compromete a suscribir los acuerdos internacionales y los convenios de los cuales México forma parte en materia de derechos humanos, que si bien es cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un esfuerzo mayúsculo para la promoción de los mismos, el Poder Judicial, también es cierto que hoy con esta dinámica muchos ciudadanos no saben que la ley los protege, no saben que la Constitución protege los derechos humanos, y me parece fundamental que desde la escuela, desde las instancias educativas, se pueda promover en los alumnos esos derechos. Por eso felicito a la proponente y que vayamos más allá. Efectivamente, en la escuela es muy prudente que se impartan materias en materia
de derechos humanos, pero también la promoción de la gente que tiene derecho a un medio ambiente sano, que tiene derecho a salud, al derecho humano a la salud, el derecho humano a la ciudad, el derecho humano a trato digno de las autoridades. Por eso es importante hacerlo y que vayamos más allá. Muchísimas gracias, presidente.